El Acuerdo de la Asociación entre Ucrania y la Unión Europea es un tratado internacional firmado en 2014 por el cual se establece una asociación política entre ambas partes. El pacto plantea el objetivo de acelerar las relaciones políticas y económicas entre las partes y la gradual integración de Ucrania en el mercado interior de la Unión Europea. Actualmente en proceso de ratificación por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, el acuerdo entró plenamente en vigor a partir del 1 de enero de 2016. En este pacto, llamado oficialmente AA-DCFTA, las partes se comprometieron a cooperar y converger la política, la legislación y la regulación a través de una amplia gama de áreas, incluyendo la igualdad de los derechos de los trabajadores, dar pasos hacia la circulación libre de visado, el intercambio de información y personal en el ámbito de la justicia, la modernización de la infraestructura energética de Ucrania, y el acceso al Banco Europeo de Inversiones. Ambas partes también se comprometieron a sostener cumbres de manera regular, así como a implementar la creación de un Consejo de Asociación a nivel ministerial. El acuerdo también compromete a Ucrania a ciertas reformas económicas, judiciales y financieras, con el fin de hacer que sus políticas converjan con las de la Unión Europea. Ucrania también se comprometió a ajustarse de manera gradual a las normas técnicas y de consumo de la UE. Por su parte, la UE acordó proporcionar a Ucrania con el apoyo político y financiero, el acceso a la investigación y al conocimiento, así como el acceso preferente a los mercados de la UE. El acuerdo compromete a ambas partes a promover una convergencia gradual hacia las políticas de la Agencia Europea de Defensa y de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. El acuerdo se produjo después de más de 2 décadas en las que ambas partes buscaban establecer lazos cercanos la una con la otra. Por un lado, la Unión Europea quiere asegurarse que sus importaciones de gas natural de Ucrania, así como de sus exportaciones hacia esta no se vean amenazadas por la inestabilidad en la región, además de sostener la creencia de que esta misma inestabilidad puede ser reducida con el tiempo, a través de una serie de reformas económicas y sociopolíticas en Ucrania. Ucrania, por su parte, quiere incrementar sus exportaciones al beneficiarse del libre comercio con la UE, mientras atraen la inversión extranjera deseada, así como el establecimiento de vínculos más estrechos con una entidad sociopolítica con la que muchos ciudadanos ucranianos sienten una fuerte conexión natural. La sección política del tratado se firmó el 21 de marzo del 2014 después de una serie de sucesos que habían estancado su ratificación, los cuales culminaron en una revolución en Ucrania y el destitución del entonces presidente de Ucrania Víktor Yanukovych. Esta destitución se provocó por la negativa de Yanukovych a firmar un largamente negociado acuerdo con la UE, el segundo socio comercial más importante de Ucrania y, en vez de ello, presentó una asociación con la Unión Aduanera liderada por Rusia como una alternativa. El acuerdo ha sido visto por varios sectores como el detonante de la crisis en Ucrania de 2013 a 2015. Historia. Pasos iniciales. El 22 de julio de 2008 se anunció que Ucrania firmaría un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Sin embargo, tras la condena de la líder de la oposición Yulia Timoshenko a 7 años en prisión el 11 de octubre de 2011, la representante de Asuntos Exteriores de la UE Catherine Ashton advirtió que, si bien las conversaciones sobre un acuerdo entre las dos partes continuaría, la condena de Timoshenko tendría profundas consecuencias en las relaciones bilaterales. Y es que la Unión Europea y varios de sus Estados miembros, principalmente Alemania, habían presionado al presidente ucraniano Víktor Yanukovych y al gobierno de Mykola Azarov a poner fin a la detención de Timoshenko debido a su delicado estado de salud. De acuerdo a una declaración conjunta de Ucrania y la UE, adoptada el 19 de diciembre del 2011 en una cumbre entre ambas partes, la ratificación del Tratado de la A dependía del respeto de Ucrania por los valores comunes y del Estado de Derecho con un poder judicial independiente. El AA se inició el 30 de marzo del 2012 en Bruselas y el 19 de julio siguiente fue inicialado el texto del acuerdo sobre el establecimiento de la zona de libre comercio entre la Unión Europea y Ucrania, parte integrante de la AA. Sin embargo,
Para noviembre del 2012 el acuerdo aún no había sido firmado por el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea. En una declaración del 10 de diciembre del 2012, el Consejo de la Unión Europea reafirmó su compromiso con la firma de la AA, incluyendo un área de libre comercio, tan pronto las autoridades ucranianas demuestren una decisiva acción así como avances tangibles en las tres áreas, reformas electorales, judiciales y constitucionales, mencionadas anteriormente. El 22 de febrero del 2013 fue aprobada por 315 de los 349 miembros registrados de la Rada Suprema una resolución estableciendo que, dentro de sus poderes, el Parlamento se aseguraría que las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea serían implementadas. En la 16ª Cumbre Ucrania-UE el 25 de febrero del 2013, el presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy hizo un seguimiento de la declaración del Consejo de la Unión Europea, reiterando el llamado para la acción decidida y un progreso tangible en estas áreas, a más tardar en mayo de este año. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso aclaró que, un país no puede ser al mismo tiempo miembro de la Unión Aduanera y estar en el área de libre comercio con la Unión Europea. En el mismo sentido, el comisario europeo de Ampliación y Política Europea de Vecindad, informó al Parlamento Europeo que si bien las autoridades ucranianas habían establecido su compromiso inequívoco para abordar las cuestiones planteadas por la UE, varios incidentes recientes, inquietantes, podrían retrasar la firma de los acuerdos. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania expresó su optimismo al decir que los acuerdos aún serían firmados en noviembre. Yanukovych declaró que Ucrania haría su mejor esfuerzo para satisfacer los requerimientos de la UE. No obstante, el presidente también se ocupaba de las negociaciones con Rusia para encontrar el modelo apropiado para la cooperación con la Unión Aduanera de Bielorrusia, Kazajistán y Rusia mientras, para coordinar la preparación de la asociación de Ucrania a la Unión Europea, el gobierno de Yanukovych aprobó un plan de medidas prioritarias. Además, el 7 de April un decreto de Yanukovych liberó de prisión a Yuri Lutsenko y lo exentó de cualquier castigo que siguiera a la fecha. El 3 de septiembre de 2013, Yanukovych instó a su parlamento a adoptar las leyes para que Ucrania cumpliera con los criterios de la Unión Europea que facilitaran la firma de la AA en noviembre de ese mismo año. El 18 de septiembre, el gabinete ucraniano aprobó de manera unánime el borrador de la AA. El 25 de septiembre de 2013, el presidente de la Rada Suprema, dijo que estaba seguro de que el cuerpo legislativo aprobaría todas las leyes necesarias para ajustarse a los criterios de la UE en relación con el acuerdo de asociación, a excepción del Partido Comunista de Ucrania, dado que, la Rada Suprema se ha unido en torno a estos proyectos de ley. Estancamiento. La firma. Tras su huida en dirección desconocida el 21 de febrero de 2014, el presidente Yanukovych fue destituido de su cargo por la Rada Suprema reemplazándolo por Oleksandr Turchinov como presidente interino. Durante una cumbre de la UE en Bruselas el 21 de marzo de 2014, el nuevo primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk y los líderes de la Unión Europea Herman Van Rompuy y José Manuel Durão Barroso, junto con los 27 líderes políticos nacionales o jefes de Estado en el Consejo Europeo firmaron en Bruselas las provisiones políticas del Acuerdo de Asociación, con el decreto de un área de libre comercio para ser firmado después de las elecciones presidenciales de Ucrania de 2014. Disposiciones. El acuerdo establece que ambas partes se reunirán de manera regular en varias cumbres que serán atendidas por las respectivas cabezas de Estado, principalmente entre el presidente del Consejo Europeo y el presidente de Ucrania. Miembros del Consejo de la Unión Europea y el Consejo de Ministros de Ucrania también deben reunirse regularmente, así como los miembros del Parlamento Europeo y el Parlamento de Ucrania, y otros oficiales y expertos de ambas partes. El acuerdo también compromete a ambas partes a cooperar y converger en cuanto a políticas, legislación y regulación a través de una amplia gama de áreas. Estas incluyen, derechos iguales para los trabajadores, los pasos hacia el movimiento libre de visado, el intercambio de información y personal en el área de justicia,
la modernización de la infraestructura energética de Ucrania y el acceso al Banco Europeo de Inversiones, entre otros. Este acuerdo también compromete a Ucrania a una agenda de reformas económicas, jurídicas y financieras, así como a una aproximación gradual de sus políticas con aquellas en la UE. Ucrania también realizó un compromiso para cumplir de manera gradual con los estándares técnicos y de consumo en la UE. A cambio de estas medidas, la Unión Europea abastecería a Ucrania con soporte financiero y político, el acceso a la investigación y al conocimiento, y el acceso preferente a los mercados europeos. El acuerdo también compromete a ambas partes a promover la convergencia gradual en el área de las políticas extranjeras y de seguridad, específicamente con la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea y las políticas establecidas por la Agencia Europea de Defensa. Comercio. Ambas partes progresivamente establecerán un área de libre comercio durante un periodo de un máximo de 10 años comenzando desde que el acuerdo entre en vigor. Cada parte reducirá o eliminará los impuestos de los bienes originarios de su contraparte. Ucrania eliminará los derechos de aduana sobre las importaciones de determinados artículos de prendería y otros artículos de prenda. Ambas partes no instituirán o mantendrán los derechos de aduana, impuestos u otras medidas de que tengan un efecto equivalente sobre, o en conexión con, la exportación de bienes de un territorio hacia otro. Las obligaciones existentes o medidas de efecto equivalente aplicadas por Ucrania se eliminarán gradualmente durante un periodo de transición. Cada parte tiene prohibido mantener, introducir o reintroducir subvenciones a la exportación u otras medidas de efecto equivalente a los productos agropecuarios destinados al territorio de la otra parte. Las partes establecerán un diálogo de expertos sobre medidas comerciales correctivas como un foro para la cooperación en materia de comercio. El diálogo buscará mejorar el conocimiento de una de las partes y la comprensión de las leyes de reparación comercial, políticas y prácticas de la otra parte, mejorar la cooperación entre las autoridades de ambas partes que tengan la responsabilidad sobre los asuntos comerciales, la discusión de los avances internacionales en el área de defensa comercial y la cooperación en cualquier otra materia de medidas comerciales correctivas. Las partes reforzarán su cooperación en el campo de los reglamentos técnicos, estándares, meteorología, la vigilancia comercial, la acreditación y los procedimientos de evaluación de la conformidad con mira a incrementar el entendimiento mutuo de sus respectivos sistemas y facilitar el acceso a sus respectivos mercados. En esta cooperación, las partes buscarán identificar, desarrollar y promover iniciativas para facilitar el comercio, entre las que se incluyen, el refuerzo de la cooperación reglamentaria mediante el intercambio de información, experiencias y datos, la cooperación científica y técnica, con miras a mejorar la calidad de los respectivos reglamentos técnicos, normas, pruebas, vigilancia del mercado, certificación y acreditación, y hacer un uso eficiente de los recursos reglamentarios, promover y fomentar la cooperación entre las respectivas organizaciones, públicas o privadas, responsables de la normalización, las pruebas, la vigilancia del mercado, la certificación y la acreditación, fomentar el desarrollo de la infraestructura de calidad para el sistema de vigilancia comercial en Ucrania, la promoción de la participación de Ucrania en la labor de las organizaciones europeas relacionadas, y buscar soluciones a los obstáculos que puedan surgir en el comercio, coordinar sus posiciones. En el comercio internacional y las organizaciones reguladoras, como la Organización Mundial del Comercio y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Ucrania tomará las medidas necesarias para lograr de manera gradual la conformidad con las regulaciones técnicas de la UE y los estándares europeos, acreditación, medidas de asesoramiento de conformidad y los sistemas de investigación de mercados, y aceptar y seguir los principios y prácticas establecidas en las decisiones relevantes de la UE. Para este propósito Ucrania incorporará el acervo pertinente de la UE en su legislación. Realizará las reformas administrativas e institucionales que sean necesarias para aplicar el acuerdo de asociación y el acuerdo sobre la evaluación de la conformidad y aceptación de productos industriales, y
proveerá el sistema administrativo eficaz y transparente para la ejecución de estos asuntos. Ucrania también se asegurará de que sus organismos nacionales pertinentes participen plenamente en los organismos europeos e internacionales de la normalización, metrología legal y fundamental, y la evaluación de la conformidad, incluyendo la acreditación de acuerdo con su área de actividad y la condición de miembro a su disposición. Ucrania también incorporará progresivamente el esquema de los estándares europeos como estándares nacionales, incluyendo las normas europeas armonizadas. Simultáneamente con esta transposición, Ucrania retirará normas nacionales técnicamente conflictivas, incluyendo la aplicación de estas normas de un estado a otro, desarrolladas antes de 1992. Además, Ucrania cumplirá de manera progresiva con los demás requisitos de afiliación, de acuerdo con los requisitos aplicables a los miembros de pleno derecho de las organizaciones europeas de normalización. Ucrania va a aproximar su legislación sanitaria y fitosanitaria y de bienestar animal con los estándares de la UE. Área de libre comercio. El área profunda y completa de libre comercio es parte del acuerdo de asociación. Aunque la labor de la firma de un tratado de libre comercio entre Ucrania y la UE ya había comenzado en 1999, las negociaciones formales entre el gobierno de Ucrania y el Comisario Europeo de Comercio no habían comenzado hasta el 18 de febrero del 2008. Para mayo del 2011, quedaban 3 cuestiones pendientes por resolver en el acuerdo de libre comercio: cuotas a las exportaciones de granos de Ucrania, el acceso al mercado de servicios de la UE y de los nombres geográficos de los productos ucranianos. Sin tomar en cuenta estos asuntos, el acuerdo estaba listo. A pesar de estas cuestiones pendientes, Ucrania estaba dispuesta a firmar el acuerdo en su forma actual. A pesar de que quería una base más fuerte sobre las perspectivas de ampliación y el acceso al mercado europeo para sus camioneros, Ucrania tenía más que muchos otros candidatos en la etapa equivalente del proceso. El acuerdo finalizado se inició el 19 de julio del 2012. La ratificación de la APCLC, como la A, se ha estancado por la preocupación de la UE sobre el Estado de Derecho en Ucrania. Esto incluye la aplicación de la justicia selectiva, así como la modificación de las leyes electorales. Si Ucrania eligiese el acuerdo, la unión aduanera entre Bielorrusia, Kazajistán y Rusia tendrían que retirarse de los tratados de libre comercio con el país, de acuerdo al consejero presidencial ruso Sergei Glaziev. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2013 un decreto del gobierno ucraniano suspendió las preparaciones para la firma del acuerdo, el cual estaba programado para ser firmado durante la cumbre de la UE de noviembre del 2013 en Vilnius, aunque no fue firmado. La decisión de aplazar la firma del acuerdo de asociación llevó a la revolución ucraniana de 2014. Efectos. Uno de los efectos esperados es un alza del 50% en el precio del gas natural vendido a los consumidores domésticos en Ucrania. El alza se espera que empiece a tener efecto el 1 de mayo como parte de una serie de contingencias entrelazadas requeridas por la UE y por el FMI para proporcionar asistencia financiera a Ucrania. Antes del alza, todo el gas natural adquirido por el gobierno de Ucrania se revendía a los consumidores por medio de las subsidiarias del gobierno y a un precio más bajo que el de mercado. El FMI exigió a Ucrania el reformar esa subsidiaria con el fin de proporcionar al gobierno nacional con un paquete de ayuda valuado en millones de euros. La Unión Europea, a su vez, exigió a Ucrania el asegurar ese paquete de ayuda del FMI con el fin de apoyar de manera financiera a Ucrania, bajo los términos del tratado y por un monto de unos 6.000 millones de euros. También se espera un alza en los precios del gas para las compañías de calefacción de un 40% a partir del 1 de julio. Anders Aslund, ex asesor económico del gobierno de Ucrania, cree que los gastos de Ucrania se pueden recortar en un 2% del Producto Interno Bruto si se detienen los subsidios al gas. Reacciones. El presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy declaró, antes de la firma de las disposiciones políticas en el acuerdo de asociación el 21 de marzo del 2014,
que el acuerdo muestra el firme apoyo de la UE hacia el curso que la gente de Ucrania ha perseguido con valentía y que la UE está dispuesta a ayudar a restaurar la estabilidad macroeconómica en el país y para eliminar los derechos de aduana sobre las exportaciones de Ucrania hacia la UE durante un tiempo. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel, fue uno de los líderes europeos que firmaron las disposiciones políticas del acuerdo el 21 de marzo de 2014 y declaró que el acuerdo es una manera de asegurar al gobierno y a la gente ucraniana un apoyo más amplio. En la misma línea, el primer ministro británico David Cameron, fue uno de los líderes europeos que firmaron las disposiciones políticas del acuerdo el 21 de marzo del 2014 y declaró en una rueda de prensa que el éxito de Ucrania será una de las respuestas más potentes contra la agresión rusa. En sentido contrario, el 29 de julio del 2013, Rusia prohibió la importación de productos de chocolate hechas por la compañía ucraniana Rosen y pidió a Bielorrusia y Kazajistán seguir su ejemplo. Un funcionario sanitario de Rusia dijo que la empresa no había cumplido con los estándares de calidad y seguridad, pero los críticos alegaron que la prohibición se entiende como una advertencia contra Ucrania por asociarse de manera más cercana con la UE. El propietario de Rosen, Petro Poroshenko, está catalogado como pro-europeo. El 14 de agosto de 2013, oficiales del Servicio Federal Ruso de Aduanas comenzaron la introducción de inspecciones de cargamento proveniente de Ucrania más rígidos que los que normalmente se hacían. Esto duró hasta el 20 de agosto de 2013 y fue seguido por declaraciones hechas por el máximo asesor económico del presidente ruso, Sergei Glaziev, quien dijo que el impacto de la respuesta de Rusia a Ucrania y la firma del acuerdo de asociación, incluidos los aranceles y los controles comerciales, podrían resultar en el incumplimiento, una disminución en el nivel de vida y de política y malestar social en Ucrania, y que violaría el Tratado de Amistad y Sociedad Estratégica Rusia-Ucrania. Este último, advirtió, significaría que la estabilidad de Ucrania no estaba garantizada por Rusia, que podría intervenir en el país a petición de las regiones prorrusas. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que los miembros de la Unión Aduanera de Bielorrusia, Kazajistán y Rusia podrían imponer lo que ellos llamaban medidas preventivas en cuanto a la actividad comercial entre Ucrania y la Unión Europea. La UE condenó las medidas de Rusia conectadas con el acuerdo de asociación, calificándolas de inaceptables. El primer ministro de Ucrania Mykola Azarov instó a Rusia a aceptar la realidad de que Ucrania está firmando un acuerdo con la Unión Europea y calificó cualquier barrera artificial como inútil. El presidente de Ucrania Viktor Yanukovych reafirmó su compromiso con la firma del acuerdo durante su discurso anual en el Día de Independencia de Ucrania el 24 de agosto, y lo llamó un incentivo para que Ucrania se convierta en un Estado europeo moderno. Durante el mismo discurso, también llamó para la preservación y la profundización de los lazos con Rusia, países de la comunidad de Eureich, otros líderes mundiales y los nuevos centros de desarrollo económico. Los políticos ucranianos de oposición pro-europea comentaron que las acciones rusas eran consistentes y filtraron un documento en el que se especificaba una estrategia del gobierno ruso para ampliar la unión aduanera de Bielorrusia, Kazajistán y Rusia con Ucrania y para prevenir su posterior asociación con las estructuras euroatlánticas. Entre otras cosas, el documento de 14 páginas contiene los esfuerzos para promover los medios de comunicación prorrusos y formadores de opinión, la sanción de los activistas ucranianos pro-europeos, políticos y empresarios, los esfuerzos para elegir a Víktor Medvedchuk durante las elecciones presidenciales de Ucrania de 2014 y una purga subsiguiente de funcionarios pro-europeos. El documento también menciona la cooperación con Bielorrusia en este tema. Los expertos comentan sobre el documento filtrado argumentando que Medvedchuk no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones presidenciales del 2014 y su postura no podría afectar seriamente la firma del acuerdo de asociación. El 19 de septiembre del 2013, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que Rusia impondría medidas de protección en contra de Ucrania una vez que el acuerdo con la Unión Europea fuera implementado. Al día siguiente, Alexei Puskov, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma estatal, comentó que Ucrania estaba entrando en la dependencia semicolonial de la UE.
El 8 de octubre del 2013, el presidente Putin declaró que el acuerdo de libre comercio podría crear ciertos problemas para el comercio y la cooperación, cierto daño podría resultar hacia la esfera económica, pero no vamos a tener ningún problema en el ámbito político, estoy seguro. El 24 de octubre del 2013, añadió que si el acuerdo de asociación fuese firmado por Ucrania, los productos ucranianos no gozarían de los beneficios de la Unión Aduanera Euroasiática de Bielorrusia, Kazajistán y Rusia en Rusia, pero que los bienes ucranianos tendrán la misma posición que los bienes originarios de otros países del mundo que son miembros de la OMC.